Para crear el componente donde presentaremos la lista de to-dos, usaremos una tabla e incluiremos las funciones que permitan añadir, eliminar y cambiar los estados de los ítems. Si revisamos las opciones que tenemos en el template de Sakai, vemos una tabla con un botón Search que podríamos adaptar para lograr el objetivo. Pero vamos por algo más estructurado. Y acá tenemos un ejemplo CRUD con función de selección, edición, eliminación, que podemos adaptar fácilmente a lo que queremos. Por ahora, demos un vistazo a la sección de componentes y revisemos un ejemplo sencillo para listar la estructura de datos y partiremos desde allí. Vamos a la sección de componentes, Data Table. Si vemos el ejemplo básico, solo tendríamos que importar un par de referencias y declarar de forma explícita la estructura de las columnas. Pero me gusta más la versión de renderización dinámica, en donde construimos un array con las propiedades específicas para renderizar dinámicamente la estructura de la tabla. Empezaré por crear el componente en el directorio de Page Sections, ya que agregaré lógica para el handler de las interacciones de usuario y orquestación de otros componentes como la ventana modal de confirmación, creación y edición de to-dos. Declaremos la función componente e importamos la referencia del to-do list al routing correspondiente. Ahora nos traeremos la sección de código para estructurar la versión que deseamos. Eliminaré este hook use effect. Por ahora no haremos fetching de datos. Traemos las interfaces para el tipado de datos y las dos referencias requeridas por el componente de Prime React. Veamos la estructura del dataset para este ejemplo y crearemos un array con estos datos de prueba. Pasamos la referencia del dataset a la propiedad value. Demos de alta al servidor local y probemos cómo renderiza el componente inicial. Vemos que hay un problema de la directiva useClient. Esta es requerida para componentes que tienen hooks o handlers de interacción de usuario, como es el caso del data table, que requiere un hook para gestión de estados. Ahora lo que haremos será refactorizar y dar la estructura de lista de datos, con propiedades de ID, nombre de tarea y si está completado. Llamaremos este tipo de datos iToDoList, cambiamos el nombre de mock de datos para ToDoList y hacemos referencia al tipo de estructura que debe tener este array de datos. Vemos el IntelliSense mostrando los fallos de la estructura. Ya vemos este primer objeto first y crearemos 4 más para tener con qué trabajar por el momento. Ahora revisamos el mapeo de las columnas al dataset. En la propiedad field hacemos referencia a la propiedad del dataset donde viene el valor. El header mostrará el nombre de la columna. Tendremos un enumerador. Este lo llamaremos task y done. Guardamos los cambios y vemos que por ahora muestra solo el contenido del to-do. Nos falta el enumerador y el checkbox. En las columnas de la tabla podemos pasar a una propiedad body, que permite insertar otro componente dentro de esa celda en particular, y que usaremos para inyectar un componente checkbox de Prime React. Creamos una función para mantener el código organizado y separar responsabilidades. Esta la llamaré Action Body Check Template. Así me permite realizar prefix de a qué corresponde cada función con el nombre descriptivo. Esto devolverá un componente checkbox y recibirá como parámetro un raw data, con la estructura de un ítem del dataset. Este parámetro lo inyecta el componente datatable con cada iteración y mapeamos la propiedad checked con la propiedad booleana de la estructura de datos. Por último, debemos hacer referencia de esta propiedad body en el componente de columna del datatable. Echemos un vistazo para ver qué renderiza y observamos que está tomando la forma deseada. Por último, agregamos el enumerador. Para ello realizamos una transformación de la lista de to-dos. Lo llamaremos handler countRows. Usaremos una función de alto orden
map de la librería de Lodash. Pasamos el array de datos y una función anónima en la que tendremos disponibles el ítem y el index. Lo que haremos será destructurar este ítem para crear un objeto donde adicionamos la propiedad count, que será un contador, el cual empieza en el valor 1, y haremos que el dataset sea modificado antes de ser entregado como valor para renderización al componente DataTable. Revisamos que todo esté en orden. Vemos una diferencia en la altura del componente card y eso lo corregimos fácilmente añadiendo la siguiente clase.